Siria afirma, terroristas cometen masacre a sangre fría y de manera deliberada, aprovechando de la cobertura ofrecida por ciertos países conocidos. Nuestras Fuerzas Armadas continúan sus operaciones de limpieza de la patria del terrorismo. Nikolai Makrov, Rusia cuenta con información documentada, la cual confirma que grupos armados en Siria disponen de misiles portátiles de fabricación extranjera, incluyendo misiles de origen estadounidense. Bienvenidos amigos a una nueva edición de las noticias en lengua española, siempre de Damasco, Siria. Una delegación gubernamental encabezada por el presidente del Consejo de Ministros, Dr. Wael El-Halki, visitó la provincia de Homs y llevó a cabo una gira de inspección donde se puso al tanto sobre la situación de algunos barrios y regiones a nivel sanitario, social, económico y educativo. Durante la gira, la delegación afirmó que está trabajando a fondo a fin de restablecer todos los servicios necesarios que fueron dañados por los terroristas, subrayando asimismo que labora arduamente para recobrar la vida normal en la ciudad y en la zona rural. Terroristas armados cometieron hoy una horrible masacre en el distrito capitalino de Duma, que cobró la vida de 25 mártires, entre ellos 3 niños y una mujer. El ataque fue perpetrado por terroristas del denominado Regimiento del Islam, encabezado por el terrorista Zahran Aloush, según declaraciones de los habitantes de dicho distrito. Según una fuente, la banda terrorista degolló a 21 hombres, entre ellos 3 niños y una mujer, cerca de la mezquita de Hawa, en la calle de Ali bin Taleb, situada en el distrito de Duma. El Ministerio de Exteriores y Emigrantes afirmó que la masacre perpetrada la mañana del miércoles por el grupo terrorista denominado Regimiento del Islam en el distrito de Duma, situada en la zona rural de la capital Damasco, al igual que los demás crímenes cometidos por los grupos terroristas armados, requieren de la intervención de la ONU en la lucha contra el terrorismo, independientemente de sus autores, financiadores o ejecutores. El Ministerio de Exteriores y Emigrantes afirmó que la masacre perpetrada la mañana del miércoles por el grupo terrorista denominado Regimiento del Islam en el distrito de Duma, situada en la zona rural de Damasco, junto a los crímenes cometidos por los grupos terroristas armados, requieren que las organizaciones de la ONU desempeñen su papel en la lucha contra el terrorismo, independientemente de sus autores, financiadores o partidarios. En 2 cartas idénticas dirigidas al presidente del Consejo de Seguridad, el secretario general de la ONU y a la presidenta del Alto Comisionado de Naciones Unidas para Derechos Humanos, Cancillería subrayó que desea compartir con dichas partes datos confirmados sobre la violencia y las violaciones del derecho humanitario y del derecho internacional perpetrados por los grupos terroristas armados que siguen derramando la sangre fría de manera deshumana y en una sincronización frecuente y conocida que precede a las reuniones del Consejo de Seguridad para debatir la situación en Siria. La Cancillería añadió que el grupo terrorista armado reconocido como el Regimiento del Islam, que se encuentra bajo el mando de un salafista llamado Zahran Aloush, cometió esta mañana una horrible masacre en la ciudad, en el distrito de Duma, en la zona rural de Damasco, en la que 25 personas perdieron la vida. Los mártires pertenecen a las familias de Al-Qutaitri, Al-Abed, Al-Yundi, Al-Ayubi Diab y Al-Safadi. La Cancillería aseveró que esta masacre, que se produjo en una zona en la que no hay presencia de las Fuerzas Armadas sirias o fuerzas del orden, en cambio se ven activos los grupos terroristas armados, además de su timing, corrobora otra vez más la responsabilidad de los grupos terroristas armados y sus partidarios de estas masacres cometidas a sangre fría y deliberadamente en muchas zonas sirias que gozaban de seguridad antes de la llegada de los grupos armados terroristas y sus mercenarios, que están perpetrando masacres beneficiándose del apoyo mediático y logístico suministrado por países ya conocidos ahora.
El Ministerio de Información sirio afirmó que la masacre perpetrada contra civiles en el distrito de Duma este miércoles coincide con la celebración de la sesión del Consejo de Seguridad en la que se discutirá la situación en Siria. En un comunicado, el Ministerio de Información subrayó que ese tipo de operaciones criminales terroristas extrañamente coinciden siempre con la celebración de una reunión internacional acerca de Siria a fin de aplicar agendas políticas. El comunicado destacó que el silencio de ciertos países frente a este tipo de crímenes, por un lado, y su continuo apoyo con dinero, armas y refugio a grupos terroristas, por otro lado, es considerado un involucramiento directo en los crímenes perpetrados y una prueba de la magnitud de la complicidad extranjera en el apoyo al terrorismo. El Ministerio de Información recalcó que el continuo apoyo al terrorismo en Siria por parte de ciertos países los pone dentro del mismo peligro a la hora de enfrentar las resoluciones internacionales relativas a la lucha contra el terrorismo. 6 muertos y 20 heridos es el saldo inicial del atentado terrorista con coche bomba en el barrio de Daf Achok, en la capital Damasco, el día de hoy. El atentado produjo considerables daños materiales en el lugar y al inicio de la carretera de Tadamon. Unidades del ejército continúan sus operaciones de persecución de terroristas mercenarios en Alepo y zona rural. En este contexto han logrado liberar la zona de Han al-Assal luego de haber liquidado decenas de terroristas, destruido sus equipos y la sede de concentración. Una fuente de la provincia informó que las Fuerzas Armadas destruyeron en la operación un escondite de terroristas localizado en las proximidades del Hospital Kendi en Alepo y en la entrada del poblado de Kafar Naja en la zona rural de Alepo. En la región del Valle de Al-Deif, cerca de Marat al-Numan, en el campo de Idlib, nuestras Fuerzas Armadas liquidó a un gran número de terroristas, entre ellos el terrorista Abu Barra, de nacionalidad chechena. En Serakab, una unidad del ejército liquidó un grupo de terroristas, entre ellos el conocido Murad Adhiro, de nacionalidad afgana. En la ciudad de Harem, las autoridades competentes, en cooperación con los ciudadanos de la región, hicieron frente a un grupo terrorista armado, durante la cual varios elementos terroristas cayeron muertos o heridos, entre ellos Omar Afara. Órganos competentes decomisaron este miércoles diferentes tipos de armas y municiones que estaban en posesión de una banda terrorista en la localidad de Sanamein, en el campo de la provincia sureña de Dara. El corresponsal de Sana afirmó que entre las armas confiscadas se hallaron 10 ametralladoras PKC, 23 fusiles automáticos, 23 cajas de municiones, entre otras. La misma fuente añadió que los órganos competentes lograron también capturar todos los miembros de una banda terrorista que se desplazaba en un coche y aterrorizaba a los ciudadanos en la misma localidad de Al-Samanein. Órganos competentes se enfrentaron en la madrugada de este miércoles contra una banda terrorista armada que aterrorizaba a los ciudadanos y perpetraba actos de sabotaje y bloqueaba las carreteras en el poblado de Jinan, en la zona rural de Hama, logrando infligir cuantiosas bajas entre sus filas. Según una fuente de la provincia, los órganos competentes eliminaron en el enfrentamiento a numerosos terroristas y destruyeron 4 vehículos y una motocicleta. Una unidad de nuestras Fuerzas Armadas destruyó varios coches y liquidó a sus ocupantes terroristas en el camino de Deresor Basira, cerca del cruce de Hesham. Asimismo, destruyó 2 vehículos equipados con armas pesadas y liquidó a varios terroristas que se encontraban reunidos en la vivienda del terrorista Amer Hanash, situada en la localidad de Huseiniya, en el campo de la referida ciudad. En Abu Kamal y Hamidiyya, otra unidad de nuestras Fuerzas Armadas liquidó a varios terroristas, incluidos 2 miembros de Al-Qaeda. El estado jurídico de cerca de alrededor de 80 personas fue regularizada luego que se entregaran ante las autoridades competentes en la provincia de Damasco Campo, ciudadanos que estuvieron involucrados en los incidentes que vive el país, pero que no cometieron delitos de sangre. Los ciudadanos que fueron puestos en libertad prometieron no volver a tomar las armas o perpetrar actos de sabotaje
o cometer cualquier acción que perjudique la seguridad de Siria. Algunos de los detenidos que más tarde fueron liberados declararon que su puesta en libertad representa el inicio de una vida normal, afirmando además que contribuirán en la reconstrucción de la patria. El jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas rusas, Nikolai Markov, aseguró que existen datos que confirman que los grupos armados en Siria disponen de sistemas de defensa antiaérea portable de diferente origen, entre ellos misiles de fabricación estadounidense tipo Stinger. Asimismo, aclaró que las armas y municiones son transportadas por varios medios, entre ellos la aviación civil, destacando en este sentido el peligro al cual se expone. En relación a las declaraciones del presidente de Estados Unidos, Barack Obama, acerca del suministro a los grupos terroristas de misiles antiaéreos, Markov señaló que Estados Unidos afirmó en este sentido que no envió ningún tipo de arma a los opositores sirios. Sin embargo, Rusia tiene datos que demuestran que los grupos armados en Siria disponen de sistemas de defensa antiaéreas portables de fabricación estadounidense. El presidente del bloque parlamentario de Cambio y Reforma, el diputado libanés Michel Aoun, advirtió otra vez sobre las consecuencias de no tomar medidas en respuesta a los informes que confirman la existencia de bandas de mercenarios terroristas del llamado Ejército Libre en las regiones de Akkad y el Valle del Bekaa en Líbano. En una rueda de prensa celebrada ayer martes, Aoun habló sobre la complicidad de ciertos responsables en cuanto a la actual situación que se vive en la frontera sirio-libanesa, recordando que había advertido al gobierno libanés después de los informes publicados hace varios meses por los diarios franceses Le Figaro y Le Monde acerca de la presencia del llamado Ejército Libre en territorio libanés, particularmente en las regiones del Bekaa y Akkad. El diputado libanés aclaró que había pedido al gobierno libanés confirmar la identidad de las personas que se encuentran en el Líbano bajo el estatus de refugiados, advirtiendo en ese sentido que dichas personas pueden convertirse en armados, rebelándose contra el ejército libanés y las fuerzas libanesas. Aún instó a los líderes políticos en Líbano a que se abstengan en lanzar acusaciones precipitadas por cada asesinato que se produzca en Líbano, haciendo hincapié en que la acusación política es una gran mentira y que no existe en ninguna parte del mundo, subrayando que este tipo de acusación solo existe en la lingüística libanesa. Y ahora hagamos paso a los titulares de hoy. Siria afirma terroristas cometen masacre a sangre fría y de manera deliberada, aprovechando la cobertura ofrecida por ciertos países conocidos. Nuestras Fuerzas Armadas continúan sus operaciones de limpieza de la patria del terrorismo. Nikolai Markov, Rusia cuenta con información documentada la cual confirma que grupos armados en Siria disponen de misiles portátiles de fabricación extranjera, incluyendo misiles de origen estadounidense. Muchas gracias por estar con nosotros. Nos vemos el día de mañana. Hasta entonces.